Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina con M de Mujer. Este espacio en el que hablamos del papel preponderante que tenemos las mujeres en la salud y en la ciencia. Y hoy me acompaña alguien que sabe mucho del tema, pero que además está haciendo mucho también. Se trata de Graciela Rojas, fundadora y presidenta del movimiento STEM. Grace, bienvenida. Ay, muchas gracias, Juana. Feliz de estar por acá contigo. Y creo que sí, no solo estás abogando, sino que estás escribiendo una parte importante de la historia para cambiar la participación de las mujeres en espacios que antes eran preponderantemente masculinos. Así que tenemos mucho que platicar hoy. Mucho. Sí, la verdad es que todo este tema de STEM, que para quien no conozca el término, es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, han sido tradicionalmente áreas pues muy masculinizadas, como tú lo comentas, y que estamos buscando cómo cambiar estas narrativas y cómo impulsar el talento en general, pero sí siendo muy intencionales con el tema de género. Pero antes de irme a lo que haces en el día a día, me gustaría que la gente conozca más de ti, de quién eres, qué estudiaste, dónde creciste, para que luego entendamos por qué terminaste en estas historias. Así que cuéntanos un poco de ti, Grace. Sí, pues mira, yo vengo de una familia clase media, papá ingeniero, hermanos ingenieros y yo la más chica, mujer. Y de pronto le digo a mi papá que pues quería yo estudiar ingeniería, ¿no? Como ellos, y me dice, tú no te compliques tanto. Ándale. Tú estudia administración de empresas porque te vas a casar muy pronto. Y pues muy obediente yo, me meto a estudiar administración de empresas a la Ibero. Mi hermano había logrado entrar a la Ibero, la primera generación de, digamos, de universidades privadas, ¿no? Mi papá había estudiado en el Politécnico. Y bueno, me meto a estudiar administración porque yo me iba a casar pronto, ¿no? Y era algo más light, digamos, que una ingeniería, ¿no? Y de pronto una super crisis económica en mi casa y me dice mi papá, pues yo creo que salte de la Ibero, o sea, como que no nos va a alcanzar para pagar el tema, justo las devaluaciones aquellas de los 90s, ¿no? Claro. Y si de todas maneras te vas a casar, pues tampoco pues no pasa tanta tanto. falta que termines la carrera. Exactamente, y entonces para mí fue de, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, no, yo no puedo salir porque mi hermano para mí era como un ejemplo muy claro de lo que había logrado. Él es un científico increíble en temas de ciencias de datos y inventor de un montón de tecnologías. Yo decía, no hay manera, o sea, yo me tengo que quedar, ¿no? Entonces, yo de chica jugaba tenis, y entonces de pronto voy con la persona de deportes, oye, tú ayúdame, ¿no? O sea, algo tenemos que poder hacer, porque yo no quiero dejar de estudiar en la universidad. Y me dice, mira, pues si te cambias de deporte y te vuelves la capitana del equipo de voleibol, te doy la beca. Pues antes me lo había pedido, que yo ya lo había hecho, ¿no? Entonces en las mañanas daba clases de inglés para poder tener algo de ingresos, luego me iba a la UNAM a entrenar con los hombres para poder agarrarle la onda más al tema del voleibol, luego llegaba a entrenar a la Ibero y luego tomaba clases en las tardes, ¿no? Y ahí yo creo que fue el primer momento muy claro en donde yo ya tenía... sabía que tenía una misión distinta y que tenía una resiliencia muy diferente a lo mejor al común denominador y a lo mejor a lo que esperaba mi papá. Y bueno, gracias a ser la capitana del equipo de voleibol, porque ahora soy muy alta, es que logro terminar mi carrera profesional. Fíjate que yo creo que hemos hecho unos casi 50 episodios de Medicina con M de Mujer. Y es más común de lo que la gente piensa. Yo sé que tú no, porque tienes mucha data y ahora espero que nos compartas algo de eso, pero es más común de lo que se imaginan que los papás le hayan dicho a sus hijas, pues, ¿y para qué ingeniería? No te compliques, o ¿para qué medicina? Es muy complicado para las mujeres. O sea, una posición que claramente tiene que ver con el género, porque al mismo tiempo esas mujeres tienen hermanos que sí están formados entre otras cosas, en carreras STEM, porque el argumento era justo, te vas a casar, vas a tener hijos, y parece entonces que ser mujer no es compatible con ser profesional en ciertos sectores. Y qué chistoso, por decirlo de alguna manera, que
ya aún sin terminar la carrera, y mira que te esperaba una historia intensa, interesante, que ya antes de terminar la carrera estaba la vida mostrando que no era así y que era importante desarrollar otras herramientas. Tú dijiste, pues él tenía el voleibol, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y decía que ser campeona, pues nos volvemos campeones, y entonces es que así arranca, yo creo que te digo, esta historia que bien comentas, pues de un montón de resiliencia en diferentes momentos que ahora te voy contando. Y bueno, acabando la carrera, entro a trabajar al periódico Reforma, que luego se transformó la parte en donde yo estaba en temas de Infocel, que luego se convirtió en Terra, una empresa de tecnología muy interesante. Me tocó toda la burbuja de Internet increíble, o sea, fuimos el primer proveedor de acceso a Internet, el primer portal. Bueno, fue una burbuja impresionante, pero claro, me dio muchísimo, pues yo te diría como know-how en la parte de innovación, en la parte de emprendimiento, porque me tocó estar muy de cerca, pues justo de Alejandro Junco, ¿no? De Arturo Galván, de Gerardo, de todos los que eran como los creadores de todo este pues movimiento de Internet. Pero de pronto una crisis personal, por unas ciertas decisiones que van tomando por ahí la empresa de tecnología. Me acuerdo en una sesión de coaching que de chiquita yo le daba clases de matemáticas a mis peluches y que mi verdadera vocación era ser maestra. Y pues otra vez no lo volví a dudar. Decidí renunciar a esta vida corporativa, que ya era muy joven, era directora para Latinoamérica de todo esto, ¿sí? ¿No? O sea, como que tuve posiciones muy relevantes muy pronto, y de pronto renuncio a esto para dedicarme a ser guía Montessori. Y ya que estaba en este tema de guía Montessori, me doy cuenta que claro que podía combinar un poco el tema de marketing, lo que había aprendido en estos temas de tecnología, para lanzar una primera iniciativa que seguramente tú recordarás porque nos veíamos en el INADEM, en aquellos ayeres, de Profesor Chiflado, ¿no? Que era una iniciativa para hacer experimentos y llevar ciencia a las niñas y a los niños de manera muy divertida. Sí, y quiero que nos cuentes bien cómo se te ocurrió esto del Profesor Chiflado, pero ¿qué te hizo renunciar? Cuéntame. Pues mira, yo te diría que hubo un tema con los contenidos que se estaban empezando a desvariar hacia temas que a mí no me gustaban, ¿no? Después de Terra hubo otra iniciativa, ¿no? de Arturo. Y entonces yo estaba en estas búsquedas, siempre me han encantado la parte como humana, ¿no? También la parte de conocerme, de terapia, de coaching, de estas cosas. Y en una sesión de pronto dije, es que yo no estoy convencida de que mi talento esté al servicio de esto. O sea, yo tengo muy claro que pues Dios nos da ciertos talentos y que nos va a pedir cuentas de ellos, ¿no? Entonces dije, yo tengo claro que me quiero dedicar a lo que mi alma vino al mundo. Grace, ¿tú crees que eso es más característico? Claro que tenemos cierta tendencia y la audiencia lo va a notar, pero pareciera que sí es más característico que las mujeres necesitamos que el trabajo nos sepa, que haya un propósito atrás que nos haga sentir que eso vale la pena, porque un poco en lo que me cuentas políticamente correcta sobre tus razones de renunciar, pareciera que tienen que ver con eso. Sí, yo te diría que totalmente, o sea, yo sí creo que las mujeres de alguna manera estamos más conectadas o estamos más sensibles a entender estas señales de qué sí nos mueve y qué no nos mueve. Y para mí una vida con propósito, una vida con pasión, para mí lo es todo. Entonces desde ahí es de donde he ido siguiendo mi intuición y tratando de impulsar todo lo que he impulsado. Y te inventas Profesor Chiflado. ¿De dónde sale esa iniciativa? ¿Qué lograron? No me imagino en medio de este boom de la tecnología y de todo puede ser comunicado y tú vas a pareciera lo básico, ¿no? Al back to basics, totalmente. Pues mira, yo creo que después de tomar de convertirme en guía Montessori, a mí María Montessori me vuelve loca, me transforma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues mira, la primer médico de Italia
una mujer que puso por primera vez a las niñas y a los niños en el centro del salón de clases. Hoy la educación no la podemos concebir sin lo que ella aportó a la humanidad. Una mujer que además lo hizo a través del pensamiento científico, entonces tenía, digamos, todo sustentado y estructurado de una manera increíble. Ella hablaba muchísimo del tema, por ejemplo, del aprendizaje a través del error y de experimentar y de fallar, de toda la conexión entre mano, cerebro, ¿no? Entonces, todo esto que ella va descubriendo y poniendo en la mesa, a mí me vuelve loca. O sea, yo digo, no, es que yo quiero ser María Montessori, ¿no? Y me inspira muchísimo, y es que empiezo a entender el tema de la ciencia, la importancia que tiene, que podría haber todo un tema alrededor de los experimentos, de ensayar, de probar, ¿no? Y obviamente empezamos con todas las posibilidades de líneas de ingreso. Había la posibilidad de ir a las escuelas, ¿no? Y había quien nos las empezaba a creer y quien era una cosa muy novedosa porque era algo muy experimental y demás, ¿no? Y las mamás fueron las que fueron más suaves al principio, ¿no? Porque fueron las que creyeron primero en el tema. Entonces empezamos a vivir de hacer eventos de fiestas de cumpleaños, ¿no? Eventos con experimentos, en lugar de que llegara un payaso, pues llegaban experimentos a las fiestas. Y de pronto una de empresas hace muchos años cree en nosotros como en una estrategia más, porque yo tenía esta idea de hacer como un tema de mercadotecnia educativa. Te estoy hablando de los años 2000, entonces no había áreas de responsabilidad social, no había áreas, todavía no había ESGs, no había todo esto que hoy conocemos. Entonces yo decía, yo llegaba con las áreas de marketing, porque era lo que había, y les decía, es que si de todas maneras vas a gastar, pues educa. Claro. Meterle algún componente y haz algo bueno por el mundo, porque, claro, ¿no? Y tiempo después sale el Pacto Mundial de Naciones Unidas. O sea, en el 2004, yo había empezado este tema, en el 2004 ONU dice, oye, hay un tema de Pacto Mundial y tienen que cumplir compromisos de responsabilidad social. Y tú de aquí soy. Y dije, esto era lo que yo estaba esperando. Entonces empecé a ir a las áreas de responsabilidad social, y de pronto una empresa cree en nosotros para lanzar un programa enfocado a tema de mascotas. Y es que arranca este tema de poder llegar masivamente, de alguna manera, a las escuelas, sin que las escuelas pagaran. Y ahí se detona una locura de lo que fue Profesor Chiflado. Atendíamos más de 1 millón de niños al año. ¡Wow! Teníamos 200 actores en escena en diferentes partes de la ciudad. Hacíamos cosas en traducción simultánea en Mazahua. Miles de camionetas, bueno, no miles, pero muchas camionetas monitoreadas con GPS, ¿no? Con una estructura, porque además, pues mi mente es muy STEM, o sea, muy de procesos, muy de, oye, no vamos a hacer una fiesta infantil y ya, no, tenemos que hacer toda una logística para que llegue, y entonces la mamá nos diga si pasa algo, pero hay que monitorear al actor, pero los guiones, pero, ¿no? Hicimos, claro, yo empecé haciendo todo, la de la bodega, la que daba el show, la que, ¿no? Ajá. Todo, hasta que después hizo toda esta estructura. En el 2014, que yo creo que por ahí fue donde nos conocimos, es que ganó el Premio Nacional al Emprendedor. Sí. Y luego somos la única pyme en el país que ganamos el Premio Nacional de Calidad. Qué maravilla, porque en efecto la gente ve el resultado final, ¿no? La idea, ¿no? Y atrás de esas ideas dicen por ahí que lo importante no es tener ideas, sino la capacidad y la resiliencia, la pasión para implementar esas ideas, para asumir que en el camino nos vamos a equivocar un montón de veces, y no querer abandonar, sino comprometerse con eso que has definido. Entonces estabas en ese momento súper emocionante de Profesor Chiflado, y pasa algo en tu vida que creo que, por supuesto, te marca para siempre. Sí, totalmente. Yo en el Inter, cuando estoy en Infocel y en estos temas de Terra, me caso, y decidimos esperarnos un rato para tener hijos. Luego se me complica más de lo esperado, o sea, como que tardé un poco más en embarazarme, pero bueno, en el camino tengo 2 hijos maravillosos, que ahora ya están más grandes, pero bueno, para mí parte, creo que del tema de Profesor Chiflado era buscar encontrar este balance entre vida y carrera, ¿no? Porque al final, en los corporativos, yo me acuerdo que era del tema de 9 a 7. Oye, y flexibilidad, no, es de 9 a 7, ¿no? O sea, como que no había esquemas flex, no había part-times, no había todo esto que hay ahora. Yo me acuerdo que era o Margaret Thatcher, la mujer de hierro,
o mi mamá en la casa. Claro, no había un punto intermedio, medio, ¿no? O sea, fuimos una generación que nos tocó como inventar un poco, romper con cosas y crear una nueva figura que era, se vale hacer de todo, ¿no? Y se vale ser flexibles e ir y venir y tal, ¿no? Entonces yo creo que parte, no sé si lo hubiera logrado a lo mejor en los corporativos, porque luego se fueron flexibilizando, pero al final yo creo que parte de mis ganas de emprender era asegurar que yo pudiera combinar estos dos temas. Y de pronto, justo entre el Premio Nacional del Emprendedor y el Premio Nacional de Calidad, una noche nos vamos a dormir y resulta que nos contaminamos con el monóxido de una calefacción que estaba mal construida. Y cuando nos encuentran a mí y a mis hijos, a mi esposo ya había fallecido. Y yo a nada de morir, y también mis hijos. El paramédico hace una chamba espectacular, o sea, porque detecta que es monóxido, porque no huele, entonces no sé bien cómo lo detecta, pero lo logra detectar, le habla a los servicios médicos y a mí me logran llevar en ambulancia a la Academia de Policía. Nosotros estábamos por Rancho San Francisco y gracias a eso nos vuelan en un helicóptero que él coordina todo operativo, y gracias a eso nos salvamos mis hijos y yo, porque llegamos justo a tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando le pregunté al doctor, no, oiga, es que los niveles de monóxido, pero usted dé gracias a Dios porque no tengo manera de explicar que usted esté viva con estos niveles de monóxido. Wow. Así fue la historia, y claro que esto pues reestructura o reconfigura mi vida, porque pues yo, el sistema estaba diseñado para que Miguel Ángel era pues el proveedor principal, digamos, de la familia, y él decía de broma, ¿no? Es que le gustan los chicles, pero luego le gustan Gucci, porque sí le echa muchas ganas, ¿no? Entonces, pero sigue siendo para sus chicles, ¿no? Y entonces, de pronto, digo, porque pues, sí me iba bien, pues, pero ahora tenía yo que pensar en cómo sacar adelante el sistema, yo como a cargo de todo, ¿no? Daisy, lo cuentas rápido. Yo la primera vez que escuché tu historia en el podcast de una buena amiga nuestra, aparte lo recuerdo perfecto porque estaba corriendo ese día mientras te escuchaba y me hiciste reflexionar en muchas cosas, ¿no? La primera es en las mujeres emprendedoras que dicen, voy a hacer algo en mi tiempo libre, complementario, que no entendemos la importancia de asegurar que podamos ser autosuficientes, autónomas desde el punto de vista financiero, aunque tengamos la oportunidad de compartir nuestra vida con una pareja, porque no tenemos la vida comprada. Totalmente. Y tú tenías una familia hermosa, con un hombre que decía, mira, pues está emprendiendo, chance, y hasta con esa libertad de tomar decisiones, de dejar tu carrera, de empezar un proyecto. Y un día un accidente doméstico te pone en una realidad completamente distinta. O sea, en unas horas esa realidad entonces era la de una mujer cabeza de familia que tiene que afrontar la pérdida. Y no sé cómo va ese proceso de pérdida, y quisiera preguntarte lo que nos quieras compartir. Y luego, las finanzas, porque las cuentas no van a dar espera ni te van a decir, Grace, el recibo de la luz o del agua te lo voy a dejar 3 meses mientras pasas el duelo. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira, yo te diría que todo lo que comentas es muy cierto, ¿no? O sea, yo creo que de los primeros pensamientos cuando iba en el helicóptero, fue mi papá, ¿no? O sea, pero te vas a casar pronto. Claro. ¿O no? ¿No? O sea, este concepto al final tan introyectado que tuvo nuestra generación y que desgraciadamente sigue vigente ahorita, pues te das cuenta que esa realidad, como bien comentas, no siempre sucede, ¿no? O sea, siempre hay diferentes temas que ponen a prueba el sistema, ¿no? El otro gran aprendizaje, yo te diría, que es que no te mueres un día especial, ¿no? Te mueres un día más de la vida que eliges vivir todos los días. ¡Ay, qué frase! Y para mí yo creo que eso es algo que te deja muchísimo aprendizaje, y también nos permitió como ver pues lo bien que lo habíamos hecho, ¿no? ¿En qué sentido? No había deudas,
no apareció otra mujer. No la familia de Miguel Ángel estaba cerca de nosotros, mi familia estaba cerca, teníamos una red de amor y de apoyo increíble. En los colegios todo estaban los seguros pagados, ¿no? Todo estaba en orden. Wow. Y entonces eso hace que al final sea un duelo muy lleno de compasión, muy lleno, yo siempre digo, con mucha misericordia, porque al final no es lo mismo que te digan, se murió, mañana salte de tu casa porque se embargó y además apareció otra mujer y la familia estábamos peleados y no la volví a ver y quién te ayuda a cuidar a los niños, ¿no? Pues todo está en amor, todo está un poco en armonía y hoy toca entender esta pérdida, ¿no? Y obviamente es todo un proceso de duelo, pero con un cierto orden y con un nivel de compasión distinto, ¿no? Entonces yo les diría, el tema de la luz siempre encendida, la puerta siempre abierta y estar listos para lo que viene, pues sí es real, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Miguel Ángel en tu vida? Estuvimos 20 años juntos, estuvimos 2 años de novios y 18 casados, o sea, sí fue una gran historia, digamos, de amor, de familia, de equipo, ¿no? Sí fue una gran pérdida para mí, obviamente para mis hijos. Claro. Graciela, y con todo y eso, en lo último que pensaría una mujer es en iniciar un movimiento social, porque además tienes que pagar las cuentas. Entonces, la mejor idea habría sido volverse a colocar en un corporativo y empezar a trabajar. ¿Por? Pues mira, era algo que ya venía sucediendo, movimientos STEM. Yo por ahí del 2007, 2008, yo decía, ¿a qué industria pertenece Profesor Chiflado? Lo estamos haciendo muy bien, muy en serio. Yo quiero tener una cámara en la que yo pueda ir a pelear o a hablar o a decir o a compartir, ¿no? Y de pronto veo STEM en Estados Unidos, ¿no? Dije, es que esta es mi industria, ¿no? Está Universum, estoy yo, ¿quién más está? ¿No? O sea, como que ¿quién más está en estos temas? La verdad es que no habíamos tantos jugadores en estos temas. Y de pronto digo, oye, pues no está sucediendo acá en México. ¿Qué hacemos con esto, no? Entonces de pronto entro, movimiento STEM, está libre el dominio, ok, cómpralo. La marca, cómpralo, ¿no? Ok, me toca a mí hacerlo. Con tu cabeza, pero mercadóloga y de conocimiento de internet, mira qué interesante. Entonces pero esto pasa antes de todo lo que les acabo de contar, ¿no? O sea, esto es 2010 y el accidente fue 2015, ¿no? Entonces se viene cocinando, ¿no? Con el tema de el dominio, pero la página, pero lo hago desde Chiflado, pero los procesos, pero traíamos toda una operación impresionante, ¿no? Estructurando los procesos y demás. Y entonces es que esto necesita existir en el país, ¿no? O sea, necesita tener una cabeza y es alguien que impulse estos temas y sobre todo que los impulse con perspectiva de género, ¿no? O sea, como que yo tenía muy claro esa huella que dejó mi historia, ¿no? Mi historia personal de decir, no se vale que una mujer, por ser mujer, no puede elegir en dónde estar, qué estudiar. Fíjate que cambio en la actitud, porque tú y yo conocemos mujeres muchas, súper poderosas, súper exitosas, pero yo siempre he dicho que hay como de 2 grupos. Las que dicen, pues a mí me costó, pero lo logré, y entonces ya no se quejen tanto y vamos, dale, ¿no? Y que les cueste tanto como me costó a mí, ¿no? Claro. Porque tiran la escalera, la verdad. Pero hay otro grupo en el que definitivamente estás tú, que dice, no, espérame tantito, vamos a hacerla más fácil porque necesitamos un mundo con más equidad en todos los sectores, en tu caso, en el mundo de la tecnología y de la ciencia, de las matemáticas y la ingeniería. Totalmente, o sea, yo como que de alguna manera es estas ganas de decir, ninguna mujer tendría que volver a vivir lo que yo viví. Y al final, qué bueno que estaba preparada y que mi pasión y mi resiliencia ganó, pero al final ese sistema se pudo poner a prueba y que se derrumbara, ¿no? Entonces, como que tengo varios momentos como muy claros, ¿no? Que me han marcado de una manera pues muy profunda, ¿no? Para decir, esto no lo
tendría que vivir a ninguna otra mujer, no tendría que tener este mensaje que el día de mañana va a cortar sus alas y el día que su sistema esté a prueba puede que no salga adelante, ¿no? Entonces, bueno, al final yo seguía tratando de ver cómo iba a ser la cámara que agremiara a todo esto, yo pensando un poco en la Asociación Mexicana de Pediatría, y que había un pediatra que era profesor chiflado, pero que en algún momento iba a haber muchos, porque estaba empezando a surgir todos los temas de robótica, de código, de todo esto, ¿no? Y pues no me equivoqué en la visión de que por allá era, STEM de pronto se convierte en el movimiento, pues yo te diría, educativo global más importante a nivel pues internacional. En el 2017 es un parteaguas, porque los líderes mundiales, ¿no? Angela Merkel, Barack Obama, ¿no? Deciden, todo el G20, que STEM es la estrategia más importante para el empoderamiento de la mujer. Entonces les faltó mandarte una cartita diciendo, Graciela, tenías razón, aquí estamos todos, acabamos de descubrir que el movimiento STEM, que tú fundaste y buscaste el dominio, es algo que tiene sentido no en México, no en tu cabeza, sino en todo el mundo. Graciela, ya has logrado cosas excepcionales. Cuéntanos 2 de ellas, de esas que te llenan el alma, dicen todo lo que he hecho ha valido la pena, que por supuesto así ha sido, pero 2 de sus logros. Pues mira, yo te diría que crear un modelo de intervención, pues yo te diría como de alto impacto, que es replicable a nivel mundial, o sea, hay posibilidades de que esto se pueda replicar desde la UNESCO en un montón de países. Y yo creo que este modelo de intervención ha permitido diferentes logros, como tú bien comentas, pero uno muy importante es incidir en la política educativa, ¿no? Nosotros creamos una visión común que se llamó Visión STEM para México, que sumamos a todos los jugadores y actores clave de estos temas y construimos un documento que hoy es base, digamos, de la nueva escuela mexicana, es base de montón de documentos y de montón de articulaciones que se han sucedido en el país, donde pusimos justamente este tema del trabajo por proyectos, que estos proyectos se alineen a la Agenda 2030, que la mujer sea parte de la conversación, que estas áreas lleguen hasta la innovación. Todo este tema lo pusimos nosotros en la mesa y hoy tenemos cursos validados por la Secretaría, hemos hecho un montón de proyectos con TikTok, con muchísimas, digamos, organizaciones, empresas que se han sumado a este tema porque saben que es relevante, porque llegamos hasta la política educativa, ¿no? Y otro de los grandes logros, yo te diría que es el haber lanzado el premio al talento STEM, y encontramos a una chavilla muy lista llamada Ángela Lazarán, que ya es originaria de Papantla. La acompañamos mucho en su proceso en el CONALEP, en la beca Lanáhuac, en que se postulara al premio global y de pronto gana el premio mundial, ¿no? Entonces se convierte en la primer mujer de América Latina en ganar el Global Student Prize, y bueno, eso pues nos llena de orgullo. Claro que ya es una rockstar, ya es de las mujeres más poderosas, ya la recibió la presidenta de México, pero tiene ¿no? 12 años. No, tiene 18 años. Ya tiene 18. Tiene 18 años, ¿no? Pero al final lo que me queda claro es que si tú pones intención a favor de las mujeres, no importa su contexto, su condición social, pueden lograr eso que yo no logré. ¿Qué sigue para ti? Pues mira, yo te diría que estamos en una etapa pues muy emocionante de movimiento STEM, porque al final, lo que comentaba ahorita, logramos generar este modelo de intervención que es escalable, entonces creo que es el momento de escalar, y a lo mejor el sueño de María Montessori no está tan lejos, ojalá que se pueda hacer algo a nivel internacional. Y yo te diría que eso me da como mucha esperanza de seguir generando impacto. Nosotros realmente creo que hemos logrado esta forma de generar impacto a través de la educación STEM, y ya ha tenido como logros interesantes que se puede replicar a nivel internacional. Entonces cada vez, creo yo, somos más vistas por iniciativas globales, y eso pues no deja de ser interesante, ¿no? ¿Por qué sí la mujer en la ciencia?
Mira, yo te diría que no puedes dejar al 50% del planeta fuera de la conversación. Al final STEM se trata, yo siempre digo, no de ser perfectas, sino de ser valientes. Se trata justo de este aprendizaje donde se vale fallar, aprender, ir, venir, y lo que busca es generar estos prototipos, ¿no? Entonces tú imagínate cualquier prototipo sin la visión de la mujer, ¿no? Ha habido fracasos increíbles donde los celulares no reconocen la voz de las mujeres, donde los cinturones de seguridad no están diseñados para mujeres embarazadas. Hay muchísimos fracasos industriales científicos, sí, por la baja participación de las mujeres. Hoy estamos hablando de un 30% de participación, pero yo sí creo que vamos por esta igualdad sustantiva. Yo sí, son las áreas de mayor potencial, las de mayor rezago en el país, y tenemos que seguir haciendo acciones tangibles e intencionadas para que se desarrolle el talento invencible para enfrentar este siglo, poniendo especial foco en las mujeres. Y para valientes tú, querida, porque mientras los seres humanos nos justificamos en las cosas que nos pasan, y entre más difíciles, pues más para abajo puede ser que nos llevemos, y entonces yo hubiera querido, pero no puedo, porque tal. Y tu historia es ejemplo en sí mismo de cómo reponerse, cómo encontrar significado en los retos, en los obstáculos, en las dificultades, y cómo bien podría, si está súper justificado, decir yo tengo que trabajar para mí, para mis hijos, para darle la vuelta a esta realidad, y decides trabajar para el país, para las niñas y los niños, para la educación y trascender. Así que quería agradecer, eres súper inspiradora. Ay, muchas gracias. Súper inspiradora. Te deseo muchísimo éxito. Y gracias por regalarnos estos minutos en Medicina con M de Mujer. No, hombre, muchas gracias a ti, y de verdad yo tengo así como esta red de la que hablaba cuando fue el accidente. Hoy tengo esta red de amigas increíbles. Yo te diría que el movimiento STEM no existiría sin mujeres que hayan tomado la decisión de invertir sus fondos sociales en nosotros. Entonces es un movimiento que ha estado comandado por una mujer, pero también apoyado y sustentado en muchas de las mujeres que hoy son mis amigas, y que gracias a eso hemos logrado elevar la conversación, poner la educación STEM en el centro de la agenda pública y social del país, y que hoy estos esfuerzos son visibles a nivel internacional. Pues que más empresas se sumen al movimiento STEM, que te fortalezcan y que sigas haciendo historia y cambiando la realidad de muchas niñas en este país. Ay, muchas gracias, Juana. Ahí estamos. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que nos vemos cada 15 días con una historia de una mujer aquí en Medicina con M de Mujer.